Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Revista Mundo Agro. Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, las mejores soluciones para tus cultivos y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo programa, El Agro, junto a ustedes a través de Radio Agricultura. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos durante este verano. Tenemos entrevistas súper interesantes que tienen que ver con temas contingentes, con temas relacionados con la agricultura y con la economía, así que quédense junto a nosotros. Vamos a comenzar saludando a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto, Sargent Chile, Summit Agro, Point. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con un estudio. La erosión del suelo en Chile es un desafío creciente, afectando el 49%, para que ustedes sepan, del territorio nacional y comprometiendo la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. En este contexto, Siren ha liderado el lanzamiento del inventario de suelos, una herramienta clave para comprender entonces el estado de nuestros suelos y tomar decisiones informadas para su recuperación. Hoy nos acompaña Caterina Araya, directora de Siren, quien nos va a hablar sobre los resultados del programa de bienes públicos, el impacto de este inventario de suelos y cómo la información geoespacial que genera Siren puede contribuir de alguna manera a una agricultura más sostenible y a la recuperación de los suelos degradados. Caterina Araya, directora del Centro de Información de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, bienvenida al Agro. Muchas gracias, Verónica. Siempre es un placer poder conversar contigo y contarte que esta temática es clave para los recursos naturales de nuestro país. El suelo, lamentablemente, es un recurso natural no renovable. Algunas personas podrían pensar por qué decimos esto, y es simplemente porque el suelo demora miles de años en construirse y no se puede recuperar solo. Tiene que haber intervención humana para que esto se pueda recuperar. Y tú ya lo decías, un porcentaje importantísimo, más del 49% de los suelos de Chile tiene un grado de erosión, y el problema más grave se concentra en la región de Coquimbo y en la región de los lagos, que eso es lo que hace mayormente tomar una preocupación de altísima consideración. Oye, Catherine, concluyó recientemente este programa de bienes públicos creado por Siren y ejecutado por Siren. ¿Cuál fue el foco del programa en esta oportunidad y con qué se encontraron? Mira, afortunadamente pudimos realizar este programa con diferentes instituciones. Por un lado, ayudando Corfo con el financiamiento, INDAP, también el SAC y Siren con recursos propios. Lo que nos concentramos es poder conocer, hacer una radiografía nacional de cuál era el estado de los suelos de Chile. Ya. Principalmente porque los chilenos y las chilenas tenemos la conciencia de que hay una escasez hídrica. Y estamos convencidos de eso y tenemos a veces cuidado de cortar el agua o regar menos, o inclusive hay personas que hoy día ya toman la decisión de hacer jardines que utilicen menos agua. Pero no hemos tomado conciencia de la importancia que tiene de proteger el recurso natural suelo. Y eso fue lo que nos motivó a llevar a realizar este estudio de investigación científica para generar conciencia en nuestro país de la calidad de nuestro estado de suelo. Y lamentablemente llegamos a estas conclusiones con un estado erosivo importantísimo, lo que perjudica económicamente al país, pero también a nuestros recursos naturales en general, porque para poder vivir necesitamos el suelo. Y si tenemos un suelo en un estado difícil de salud, también los seres humanos vamos a tener una salud compleja, porque no vamos a poder plantar, no vamos a poder tener una soberanía alimentaria, vamos a perjudicar una gran cantidad de situaciones. Ahora, Verónica, lo importante es saber por qué pasa esto. Eso te iba a ¿Por qué preguntar. por qué el suelo de Chile está con este nivel de erosión? Y tenemos diversas respuestas para ello. Primero tenemos que hay una utilización en algunas regiones del país de una agricultura que ha sido sumamente extensiva,
Tenemos también situaciones importantísimas de cambio climático que nos hace ver, por ejemplo, incendios forestales en las regiones del Maule, en las regiones de Ñuble, en la región de Valparaíso, que ha perjudicado gravemente también los suelos de Chile. Y asimismo, procesos de aluviones, procesos de gran crecida de río que se llevan toda la capa vegetal. Por cierto, también en algunos casos el estado del monocultivo también erosiona los suelos de nuestro país. Y mira, datos bien concretos. Nosotros realizamos un estudio en paralelo a este estudio de erosión, que es la cantidad de subdivisiones y parcelaciones que se han hecho en el país. Y entre el año 99 y el año 2003 en la región de Valparaíso se perdieron casi más de 300.000 hectáreas en la región de Valparaíso. Eran suelos muy buenos, nosotros los llamamos suelo uno, 2, 3, 4, y hoy día están usados en parcelaciones. No es que se pierda, pero no se Claro. puede hoy día plantar, por ejemplo, en esos lugares porque son parcelas de agrado. Y entonces eso claramente hay una temática importante que nuestro país debe discutir, que tenemos que proteger ciertas calidades del suelo. A lo mejor sería bueno construir calles y poblaciones y viviendas en suelos 7 u 8, pero tener mucho cuidado con construir ese tipo o hacer parcelaciones en suelo uno y 2 que Ah, son ya, los en suelos este caso, de por nuestro país. ejemplo, Catherine, son suelos que eran de uso agrícola y se Agrícola. destinaron a viviendas, no sé, parcelaciones de agrado, a Así otro es, tipo de... eran suelos agrícolas que tenían suelos tipo 2 y 3 que son suelos buenísimos, eh, y están hoy día, hay una pérdida cercana a casi las 400.000 hectáreas. 400.000 hectáreas, mucho, y ya una vez, digamos, eso está ejecutado, oleado y sacramentado, ya no hay ningún, Eso no ningún se puede recurso volver a recuperar. retroactivo, nada. No, Perfecto. no, por eso aquí también el llamado importante es cómo vamos teniendo conciencia, cómo las leyes de nuestro país también se van mejorando. En este sentido, es muy importante lo que está pasando en cuanto a la discusión parlamentaria de la ley de Sí, pues. incendio, la ley de parcelaciones, cómo cuidamos, por ejemplo, el tema de la interfaz urbano y rural. Entonces ahí también es sumamente necesario. Ahora, ¿por qué para nosotros como Instituto Tecnológico Público es clave entregar esta información? Es porque es muy importante que las autoridades, los tomadores de decisión, conozcan este catastro nacional Claro. y sepamos las condiciones que tenemos y desde ahí poder tomar decisiones. Absolutamente. Catherine y Siren entrega este diagnóstico, entrega las causas, razones y entrega soluciones también o sugiere políticas públicas a tomar. Justamente, podemos hacer todas ellas y entonces entregamos primero el diagnóstico, las causas, pero también cómo podemos ayudar a mitigar ciertas situaciones complejas. En el caso del suelo, específicamente, cuando tenemos suelos erosionados a raíz de cambio climático o también por diversos temas de cultivo, nosotros hacemos el llamado y entregamos a la autoridad también esta información de que podemos ayudar al suelo a mejorarse. Como ya yo te decía, no se recupera solo, tiene que haber una intervención. Y aquí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene varios métodos para poder ayudar a ciertos agricultores, sobre todo los agricultores de INDAP, y también aconsejar a grandes y medianos agricultores a cómo poder mejorar su suelo. Uno tiene que ver con, por ejemplo, el plantar leguminosas hace muy bien al suelo. El poner también la cultura regenerativa, o sea, si vamos a cortar, por ejemplo, si alguien tiene unas plantaciones de maíz y va a cortar su maíz, no sacarlo, dejarlo ahí, este se pudre, se junta con agua y se vuelve a generar una nueva capa vegetal para que tenga más nutrientes, más minerales. Hay varias formas y Sirena entrega esas fórmulas también, e incluso hemos entregado a algunas regiones del país donde hemos trabajado junto con gobiernos regionales fórmulas de mitigación y qué tipo de plantaciones deberían tener de aquí a 50 años para poder ir, por un lado, mitigando el cambio climático, pero también ciertas especies que se adaptan mejor a suelos que tienen algún mayor nivel de erosión. Ya, ¿y qué tipo de plantaciones o especies? Eso depende de la región. Eso va a depender de la región, va a depender del clima que se esté ahí utilizando, pero por ejemplo, para Magallanes, para la región de Magallanes, nosotros se hizo un estudio de cambio climático y ahí la principal era alfalfa. Hay muchos sectores en la región de Magallanes que hoy día, a raíz del cambio climático, pueden plantar, por ejemplo, alfalfa, lenteja, Perfecto. cosas que hace 30 años atrás no se podía hacer, pero hoy día es posible. Ya, Catherine, ¿todos los suelos son recuperables?
No, no todos los suelos son recuperables. Hay situaciones que tenemos, por ejemplo, incendios donde la profundidad de la quema fue tan alta que no hay posibilidad de recuperar esos suelos y dejan de ser total y absolutamente productivos. Pero según este Eh, catastro que ustedes hacen, ¿hay suelos en nuestro país que ya no tienen vuelta o hemos perdido muchas hectáreas en ese sentido? ¿O de estos Hay suelos 40, que de estas dejaron, 40, este 49% hay mucho recuperable todavía? del 49% hay recuperable porque el 49% lo categoriza en total degradación, media degradación, severa degradación. Hay un porcentaje importante que supera el 15% de suelos que ya no vamos a poder recuperar. Y tiene que ver mucho de ellos con las profundidades de la quema en grandes incendios forestales. Estoy hablando de suelos productivos, o sea, ahí pueden haber quizá otro tipo de cosas, pero generar ahí algún nivel de plantación importante, sobre todo, por ejemplo, hortalizas, sería muy difícil. ¿Cómo se puede acceder a este inventario, Catherine, de suelo y de qué forma se puede sacar provecho de esta información? Bueno, lo más importante, Verónica, es que esta información es pública para quienes trabajan en temáticas de suelo y también de temática geográfica. Lo importante es decir que esto se puede descargar. Aquí pueden descargar el chain para poder trabajarlo. Toda la información es descargable y se puede trabajar y está en la página de Siren, Y es gratuita, ¿cierto? www.siren.cl, es gratuita. Es un estudio que está completísimo, que tiene la mayoría de las regiones del país donde pudimos acceder y pueden acceder todos y quienes quieran a esta información. Pueden hacerlo a través de la página de Siren, estableciendo inclusive en las diferentes buscadores erosión de los suelos Siren y le va a aparecer inmediatamente. Y si no, también directamente en www.siren.cl. Ahora tengo entendido que este estudio también apunta a la valorización de la pérdida económica que implica el suelo degradado, ¿verdad? Por ejemplo, producto de la erosión se estiman en 42 mil millones de pesos lo que se han perdido. ¿A qué responde esta cifra? Esta cifra responde a la producción que se deja de tener. Ya, ¿No? O sea, lo que pudimos plantar ahí hoy día ya no lo podemos hacer y eso genera una pérdida económica de esas características. ya, y Ahora, por lo es más, tanto, el estudio permite, Verónica, perdón. perdón, que por región tú puedas ver esto. Entonces, cuando puedan entrar, lo van a ir viendo por región. Claro. ¿Y qué pasa con, junto con la pérdida económica? Claro, hay asociado una inversión, ¿verdad?, que es necesaria para poder recuperar estos suelos. Esa inversión para recuperar los suelos, ¿de dónde viene? ¿O de dónde Depende, debiera venir? depende, porque en algunas situaciones esta inversión la genera el Estado a través de diferentes subsidios. Se está trabajando la ley de recuperación de suelos que se maneja desde el SAC y desde INDAP por parte del Ministerio de Educación y se entregan subsidios y beneficios a las personas y agricultores que estén en la condición y quieran recuperar su suelo. Y se entregan ahí recursos directamente. Y además lo que permite la investigación científica es poder entregar las metodologías, las instrucciones necesarias para que quizás otras personas que no son beneficiarias puedan hacerlo de manera directa. Ya, y también privados, ¿cierto? Privados también, De todas hay muchos maneras. privados, hay universidades que están hoy día trabajando también en ello, empresas privadas que también están colaborando porque sabemos los que trabajamos en este mundo que el suelo es clave y que su cuidado y recuperación y mitigación son importantísimos para nuestro país. Cuéntame unos detalles, Catherine, para esta versión del inventario de suelo. ¿Se utilizaron imágenes satelitales? Y Diferentes esto, metodologías, exacto, se utilizaron diferentes metodologías. Una de ellas fueron las imágenes satelitales. Sobre todo para quienes nos están escuchando, la imagen satelital no es una foto del espacio solamente hacia la Tierra, sino que esta foto tiene diferentes bandas, cosas que el ojo humano no puede ver. Y estas bandas y estos láser que tiran diferentes puntitos hacia la Tierra, tienen diferentes tecnologías. Una de ellas es la tecnología LIDAR, que nos permite poder observar bajo el dosel. ¿Qué significa eso? Que podemos sobrepasar el árbol. O sea, mirando desde arriba, podemos atravesar el árbol y llegar a la tierra y a la cubierta vegetal. Eso nos permitió acceder a una gran cantidad de territorio que años atrás, 15 años atrás, la tecnología existente no lo permitía. Así que hoy día pudimos abarcar una gran cantidad de territorio. ¿qué- Pero también así en diferentes regiones pudimos hacer vuelo con drones, trabajo en terreno y asimismo toma de muestras. Perdóname, Verónica, me iba a preguntar algo.
Lo dejo para la vuelta de comerciales, Catherine. Nos vamos a separar brevemente en una pausa comercial. Estamos conversando con Catherine Araya, directora del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, del Ministerio de Agricultura. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en El Agro. Estamos conversando con Caterina Araya, directora del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN. Te iba a preguntar, ya se me olvidó lo que te iba a preguntar con la pausa comercial, pero no importa. Sigamos hablando. ¿Cómo compatibilizar, Catherine, el objetivo del programa de bienes públicos de poner a disposición de la colectividad toda la información sobre recursos naturales con la producción de alimentos como concepto conservacionista en los suelos, agua, suelo, vegetación? Mira, esto es todo un conjunto y un trabajo que se hace de manera colaborativa. Todos son importantes. Entonces, cuando hablamos de agua, suelo, clima, pero además de los estudios que se realizan, tienen todo un fin, que es la protección de los recursos naturales. Y al proteger los recursos naturales, aseguramos que podamos plantar alimentos y que tengamos una soberanía alimentaria y que los alimentos puedan llegar a los consumidores. Y ojalá a un precio justo. Lo importante de manifestar acá es que nuestra meta es poder tener una soberanía alimentaria. Lamentablemente, Verónica, mira, hace 30, 40 años éramos los chilenos los que teníamos las plantaciones de lentejas, poroto, garbanzo. Y hoy día eso ya no se está plantando en nuestro país. Por lo tanto, es clave y fundamental que vayamos recuperando suelo para que esto lo podamos ir resguardando y que las investigaciones científicas también puedan permitir que las autoridades tomen las mejores decisiones. Claro, lo que conversamos delante, actualmente se discute el proyecto de ley para la gestión sostenible del suelo. Ahí, ¿qué rol juega Siren? Hoy día Siren juega un rol clave, que es la información. Porque una cosa es tener información y otra cosa es trabajar la información y entregar esta información desagregada, analizada, para que se pueda tomar decisiones. Hoy día Siren es la principal fuente de información sobre los recursos naturales en nuestro país. Tenemos más de 60 años de trabajo, estudio en cada una de las regiones del país en temáticas claves que son el suelo, el agua y el clima. Súper importante, Caterina, entonces, la información proporcionada por Siren para discutir actuales proyectos de ley, para discutir futuras políticas públicas, para transferir esta información a futuras generaciones y a los agricultores. Yo quiero preguntarle sobre este tema. ¿Hay algo más importante que destacar? Porque quiero cambiarme a otro, hacerle otra preguntita sobre otro proyecto de Sí, Siren. solo decir que la información de Sirena está disponible para todos y todas. Y lo más importante es que hace muy poquito firmamos un convenio con la Biblioteca del Congreso Nacional, lo que le va a permitir a todos los parlamentarios, senadores, diputados y diputadas también acceder a la información para que puedan tener el mismo nivel de conocimiento. Así que está Esto no abierta para hay. todos y todos. Excusa de falta de información No no hay. hay, entonces. Catherine, sobre el proyecto FIC en la región metropolitana, ¿sí? Así se llama, un programa de Siren desarrollado para la Gobernación de Santiago. Cuéntanos en qué consiste exactamente este proyecto y cuál ha sido el impacto en la georreferenciación del territorio de la región metropolitana. Bueno, este es un proyecto que trabajamos con la Gobernación Metropolitana de Santiago, ya llevamos 2 años, lo estamos terminando ya en este proceso, y es la segunda parte de Siren, que Siren trabaja en recursos naturales y ordenamiento territorial. Y este proyecto trabaja fuertemente el ordenamiento territorial. Se levanta este proyecto a través de imágenes satelitales de 30 centímetros de resolución de los 14.500 kilómetros cuadrados de la región metropolitana desde el sector de Curacaví hasta la cordillera de los Andes. Se hace un levantamiento, podríamos decir, de imágenes, pero también de topografía, con modelos digitales de elevación y de superficie, lo que nos permite conocer, por ejemplo, escorrentías, lo que nos permite ayudar a temáticas de riesgos, también en temáticas de seguridad, permitir conocer a las diferentes municipalidades de la región metropolitana, las 52, entregarle la base o la línea base de sus planos reguladores, pero además permitió durante la temporada de invierno que el gobernador regional junto a los diferentes alcaldes y alcaldesas conocieran, por ejemplo, el estado de salud de los árboles de la región metropolitana.
saber si estos contaban de buena salud o no, lo que permitió también a diferentes empresas eléctricas poder saber dónde estaban los principales problemas. Así que es un desarrollo muy importante para nosotros como instituto, pero también para la región metropolitana, y ahora esperamos que este proyecto también pueda desarrollarse en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Los Ríos y Magallanes. Extenderlo a regiones. Catherine, en Así 30 segundos, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades de Siren para lo que se viene este 2025? democratizar el conocimiento y la información. Eso es clave, no solo a quienes tengan acceso a las páginas de Internet, sino que también en el territorio, y para eso haremos un despliegue importante a nivel nacional en colegios rurales para llamar a los niños y niñas a la importancia del agro, a que se queden ojalá en el sector agrícola, pero hoy día con tecnología, ya no es solo pala y arado, son satélites, son sensores remotos, son drones que permiten la tecnología ayudar hoy día a nuestra agricultura nacional. Ok, gracias Caterina Araya, directora del Centro de Información de Recursos Naturales, SIREN, por conversar con nosotros aquí en el Airo, por entregarnos esta información tan importante y por cierto, por la labor que hace SIREN para el beneficio del país. Que tengas buen fin de semana, Caterina. Tú también, Verónica, un tremendo abrazo a ti y a quienes nos escucharon esta mañana. Muy amable. Nos vamos a una pausa. Sumita Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa, nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante protector solar para frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos en poas en frutales y Agrigent Plus, bactericida sistémico y puelche, BWP, biofungicida para el control de botritis. ¿Ya? Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso y bueno, cómo no hablar de los incendios forestales en Chile que se han convertido en una amenaza constante, especialmente en un escenario climático cada vez más extremos. De acuerdo al análisis y proyección que han hecho varios expertos, entre el 10 y el 12 de enero de este año se prevé incluso un escenario meteorológico mucho más complicado en las regiones del centro y sur de Chile, incluyendo Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Anticipan temperaturas máximas superiores a 35 grados, acompañadas de una recuperación deficiente de humedad relativa nocturna y un incremento del estrés hídrico en la vegetación, lo que podría aumentar significativamente la inflamabilidad del combustible disponible. Además, se pronostican vientos sostenidos y rachas fuertes, favoreciendo la rápida propagación del fuego y la formación de focos secundarios. La persistencia de estas condiciones podría generar incendios de alta intensidad y difícil control, especialmente en sectores interiores. En este escenario, la SNA ha recomendado extremar las medidas preventivas y preparar los recursos para enfrentar posibles emergencias. Si está dentro de las posibilidades, incluso restringir actividades con riesgo de generar chispas o factores predisponentes. Esto es una información, un mail que hizo llegar la SNA a sus asociados, y hoy queremos abordar este tema con Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, quien tenemos en línea. Ramón, ¿cómo está? Bienvenido al Agro. Bien, gracias Verónica, gracias por la invitación. Bueno, un tema complejo en este minuto. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos este año, Ramón, para prevenir y mitigar los incendios forestales, especialmente en este escenario que acabo de describir? Extremo, diría yo. Bueno, de partida es que este escenario lamentablemente nos está acompañando de manera cada vez más frecuente. Hace 30 años atrás los incendios forestales no eran un tema debido a que teníamos un clima distinto que hacía que los incendios se tuvieran una dinámica totalmente distinta y fueran mucho más fáciles de combatir y de controlar con muchos medios menos que los que actualmente tenemos. Hoy día la CONAF tiene 3 veces más recursos que hace 8 años atrás, las empresas forestales el doble o el triple, pero esa no es lamentablemente no es la solución. Tú ves como, por ejemplo, se está quemando Los Ángeles en Estados Unidos, en pleno invierno de Estados Unidos, y debido a que tienen condiciones de baja precipitación en invierno y de estos vientos que se llaman los vientos de Santa Ana, que son vientos bastante fuertes y cálidos que encienden el combustible que esté disponible para arder. Mm. Eh, la mirada, respondiendo a tu pregunta,
tiene que ser mucho más integral, o sea, Chile tiene que invertir mucho más en prevención que lo que se invierte. Hace, no sé, 8 o 10 años atrás lo que se invertía probablemente era el 1% de los presupuestos. Hoy día, por lo menos el sector privado está invirtiendo un 30% en prevención, prevención social y manejo de los combustibles. Los árboles o la vegetación no se prende sola, la prende el hombre. En Chile el 100% prácticamente de los incendios son generados por las personas. Por lo tanto, los focos tienen que estar en la labor preventiva y en el manejo fuerte de la vegetación para tener vegetación más resiliente a los incendios e incendios que sean de más baja intensidad. El problema que pasa hoy día es que estamos todos pendientes de que si esta temporada viene el niño, viene la niña, si vienen alertas meteorológicas o no, y tenemos que trabajar con una mirada como país pensando en que eso vamos a tenerlo siempre. Por lo tanto, nuestros cambios en la forma de enfrentar el tema de los incendios tienen que ser más estructurales para que, independiente que un año sea más benigno o más maligno desde el punto de vista de los incendios, no tengamos las consecuencias que hemos tenido en el 2017 y el 2023 y lamentablemente el año pasado con lo que pasó en lo que es Valparaíso, Viña. A ver, usted habla de soluciones más estructurales, eso significa una articulación, me imagino que público-privado, más consistente, porque ahora yo le iba a preguntar por qué medidas preventivas está tomando Corma para enfrentar esto, pero me da la sensación de que a lo mejor Corma las toma por una parte, otro por otra, No. y son así, ¿o no? Mira, no, mira, yo te diría que afortunadamente después de los incendios del Maule del 2017, ¿Ya? generamos grupos de trabajo permanentes con CONAF, dentro de las mismas empresas forestales, porque son varias empresas, no solamente una o dos, de cómo nos coordinamos en los aspectos de prevención y de combate. Yo diría que ese tema ha mejorado mucho. Ya. Por otra parte, yo veo, hoy día se están invirtiendo en combate alrededor de 300.000 millones de pesos entre público y privado. Yo veo poco espacio en eso en el futuro, por cuanto las inversiones ya son grandes, y además que este problema lo tiene todo el mundo, Verónica. Hoy día, a ver, hace 40 años eran 80 países en el mundo los que combatían los incendios, hoy día son 150. O sea, y ningún país ha derrotado los incendios, ni por grande, poderoso, rico, armado, tecnológico. Por lo tanto, el desafío está en mirar un poco los que han avanzado un poco más en esto. A Ya. mí siempre me gusta hablar de Europa y hablar de España, que es un país que hace esfuerzo en las tres líneas que te estoy diciendo. Mucha prevención social, mucho manejo de vegetación, construcción de cortafuegos, quemas bajo dosel para quitar combustible fino muerto que en verano se te puede complicar, un montón de cosas. Y también el combate, pero no poner el foco pensado en el combate porque la verdad que eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando público-privado para estas alertas meteorológicas? Obviamente, cuando tenemos alerta meteorológica, no trabajamos de la misma manera que trabajamos en un día normal del verano. O sea, intensificamos los patrullajes. Nosotros patrullamos la temporada pasada 300.000 kilómetros en 4.000 rutas en la macrozona sur. Tanto nosotros como la CONAF y las policías. Es un tema importante el patrullaje porque disuade la generación de nuevos incendios y permite una detección temprana de incendios que las cámaras robot o que las torres de detección van a detectar probablemente más lejos un humo más grande. Y lo otro, que los protocolos de detección de incendios y de despacho de combate son mucho más reforzados. O sea, no sé si has escuchado hablar del golpe único, pero en días de alerta probablemente a un incendio salen despachados de manera inicial varios aviones, varios helicópteros y varias brigadas terrestres al mismo tiempo, respecto a un día que no haya alerta, donde probablemente tú puedes despachar al inicio un avión, un helicóptero y una brigada terrestre, y con esos tres equipos no tienen ningún problema en controlar el incendio. O sea, eso de partida. Pero el tema, yo diría que de fondo es el llamado a la población y a la gente. Si en Chile no hubieran chilenos, no tendríamos incendios forestales. Es imposible de cumplirlo, pero es una buena noticia. O sea, Obvio. depende exclusivamente de nosotros. En otros países tienen incendios realmente naturales, tormentas secas muy complejas, que los rayos te caen en la mitad de la cordillera donde no hay ningún camino para ir a combatirlo. Pero Chile tiene dentro de esa ventaja, dentro de esa desventaja de tener 6.000, 7.000 incendios generados por las personas, que es una locura. Tenemos la ventaja que son todos generados por nosotros. Por lo tanto, si nosotros no generamos incendios por negligencia o por intencionalidad, no vamos a tener incendios, por más Estamos que las condiciones meteorológicas sean adversas. Está muy clarísimo. Ahora, por otra parte, Corma tengo entendido que hizo una capacitación. ¿Qué formación recibieron algunos brigadistas, digamos,
y cómo contribuyen estas Estamos, capacitaciones a mejorar la esta- respuesta. estamos trabajando, a ver, primero a CONAF le entregamos las 270 cámaras robot que tenemos en la macrozona sur ¿Ya? para que ellos tengan la posibilidad de ver los incendios tan rápido como nosotros. Ya. Porque creemos de que todo el mundo que tenga dispositivos para combate a incendios tiene que tener la mejor información. Y Ya. lamentablemente la CONAF no tiene detección, salvo algunas torres en Valparaíso, los parques nacionales, pero en Chile no tiene detección, sino que funciona por los vecinos. Pero los Ya. vecinos te pueden avisar rápido, como que también el vecino puede que no lo haya visto y no te Claro. avise, ¿te fijas? Entonces, la idea, ¿cuál es la idea, Verónica? Detectar muy rápido un incendio, despachar muy rápido y llegar muy rápido a un incendio pequeño, que es de fácil control. Ya. Esa es la Cámara. estrategia, ¿te fijas? Ya. Ahora, claro. Y por otra parte, con bomberos, estamos en un proceso, en un convenio con la Junta Nacional de Bomberos y con la Academia Nacional de Bomberos para capacitar 10.000 bomberos forestales certificados. ¿Y por Ya. qué? Porque lo que te explicaba un poco al principio, yo veo difícil que haya espacio para seguir incrementando ad infinitum los recursos de combate de Chile. Piensa que hoy día todos los países del mundo, los recursos caros, que son las aeronaves, que fundamentalmente son extranjeras, son del hemisferio norte, eh, hay una presión gigantesca porque estas aeronaves no viajen a combatir en la contratemporada Sudamérica y se mantenga en el hemisferio norte, porque el hemisferio norte tiene un problema ya. Ya no tiene una temporada de incendio y una temporada de invierno. Tiene una temporada alta y una temporada baja, pero las dos temporadas tienen incendio. Lo que te acabo de mencionar que está pasando en Claro. California, Claro. el efecto como en el mes de más frío del año de California, tienen un incendio que es tan grave como los del verano, ¿te fijas? Claro. Entonces, Bomberos es una tremenda reserva estratégica. Bomberos son, piensa que los brigadistas de CONAF son 3.000, 3.500, los de CORMA son 5.000, y Bomberos tiene 60.000 voluntarios en Chile, ¿Hay los de Corma de los son más cuales, que los de CONAF? sí, nosotros tenemos más personal, más brigaje, que sí, sí. Ahora, nosotros lo tenemos concentrado en un territorio que no es todo Chile, pero que obviamente es la zona donde más ocurren incendios, que es entre la región de O'Higgins y la región de los lagos. Ramón, y a propósito que claro, porque yo pienso que una capacitación de brigadista es como bien específica en cuanto a su actuar, no es llegar y combatir el incendio, sino que No, obviamente que no, tiene que haber conocimiento, capacidad y todo. son cursos teórico-prácticos que duran 4 fines de semana, sábado y domingo, y que aparte de enseñar los aspectos técnicos de la dinámica del fuego, que es distinta para incendios estructurales de vivienda que para incendios forestales, se les capacita mucho en aspectos de seguridad, porque lo que nosotros estamos buscando también es que los bomberos no sufran riesgo. Pero por supuesto, me imagino que esa parte es súper importante. Pero, por ejemplo, en las zonas de interfaz donde hay bosque y vivienda, donde los incendios forestales pueden afectar tanto el patrimonio natural como de comunidades, ahí donde hay comunidades, ¿cómo se transfiere de alguna manera este conocimiento? ¿Se instruye de alguna manera también a las comunidades como para que no, uno, ayuden y dos, no interfieran Nosotros, en el actuar de los brigadistas? sí, a ver, nosotros lo que hacemos es mucha prevención social. Tenemos programas de prevención que, imagínate, son de los años 80. ¿Ya? O sea, el tema de prevención es bastante antiguo, lo que pasa es que no es tan conocido. Y nosotros trabajamos mucho con las escuelas, con los vecinos, con las agrupaciones sociales y todo. Y el año 2017, desde el año 2007 patrocinamos un programa que se llama Red de Prevención Comunitaria. La Red de Prevención Comunitaria tiene 500 comités hoy día en Chile, está en 8 regiones de Chile y está en las zonas de los interfaz de las ciudades. En el fondo son vecinos organizados que generan un plan de prevención de incendios de su entorno y a todo el mundo le cobra la palabra. A la empresa eléctrica que le corte que le suba los cables, a la empresa forestal que le corte las ramas a los árboles, a la municipalidad que le saque el microbasural, a Senapred que le dé una zona de evacuación. Entonces, esta gente, y ellos terminan haciendo prevención. Entonces, esta gente pasa de ser víctima de los incendios a ser actores relevantes de la emergencia. Ya, pero Y está es un bien. modelo americano que se llama Fireways, que, no, que está bien y que por ahí va, porque finalmente un alcalde empoderado con vecinos capacitados, equipados, la verdad que una tremenda fuerza desde el punto de vista de la prevención. Y yo diría que ese es el principal cambio que se está dando en Chile, de que la prevención tiene que venir desde los vecinos, desde la base, y no una prevención como los años 70, 80, 90, en que salían, no sé, por decirte algo, en la carretera avisos no encienda fuego, en las plazas de peaje,
¿te Más fijas? pasiva, O la digamos, ahora es más televisión, activa. sino más a nivel de base, ¿te fijas? Y yo diría que ese es un tema súper importante. Los resultados en los 9 años que llevamos estos casi 500 comités de prevención, la cantidad de incendios, ellos lo elegimos en su momento porque eran sectores de alta ocurrencia de incendios, y la verdad que el 70% de estos comités no tiene incendio hace varios años, porque en realidad ellos se tomaron el rol, se tomaron la función, y son las personas que finalmente están pauteando a todos los stakeholders de medidas para, y además que trabajan todo el año, no trabajan solamente para la temporada de incendio, ellos trabajan todo el año en esto, y eso hace que las medidas que ellos toman y su trabajo y su gestión sea permanente en el tiempo y sea continua. Correcto. Qué bueno, estamos conversando con Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma. Hacemos una pequeñísima pausa. Antes les cuento que en Sargent Agrícola encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Recuerda, con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntranos en nuestras tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en nuestra web sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma. Ramón, bueno, nos comentaba sobre la capacitación a brigadistas en el primer bloque, y también la existencia de estas comunidades que se han organizado, se han preparado y han actuado de una manera súper activa y responsable frente a esto, o sea, para actuar o para prevenir estos incendios. Pero, ¿de qué manera, pensemos en los agricultores, en las comunidades rurales en general, pueden prepararse ahora, Ramón, mejor para enfrentar posibles emergencias y minimizar los daños de cultivos y terrenos? Mira, nosotros estamos haciendo un piloto aquí en la región del Biobío, ¿Ya? justamente con INDAP. Porque INDAP es el organismo, y porque claro, yo te hablo del modelo de la red de prevención, o el modelo CONAF de comunidades preparadas, pero son personas de interfaz. Y en el campo lo que estamos haciendo es llegar a través de los municipios y de los procesales que tiene INDAP, para llegar con la capacitación y la prevención al campo. ¿Mm? Porque cada gestor de prevención o cada ejecutivo que tiene los procesales ven, no sé, 60, 70 pequeños agricultores, y yo creo que esa es la forma también para llegar a ellos respecto a cómo tener su vivienda limpia de vegetación, que no corra riesgo en el caso de incendio, las vías de evacuación, el tema de los tendidos eléctricos rurales, que tú sabes que es un tema, ¿no es cierto? Porque obviamente son pocos clientes por kilómetro, por lo tanto los estándares son más bajos. El tema de asesorarlos con el tema de cuándo y cómo hacer las quemas agrícolas para que no se les arranque, ¿no es cierto?, y se transforme en incendio. Esa es una ventana súper importante que estamos tratando de desarrollar, porque yo diría que la parte urbana, claro, la zona de interfaz tiene un cierto riesgo, una cierta cosa, pero siempre en la parte urbana están los bomberos, ¿no es cierto? Hay harta gente mirando, hay organismos de emergencia, está el municipio, pero en la mitad del campo no hay nadie, ¿te fijas? Y ahí es donde tenemos que desafiar el modelo para poder llegar con prevención, con capacitación, e integrar a los vecinos de la parte rural en este objetivo y en esta cruzada que son en el tema de los incendios. Claro, y por otra parte, por el otro lado, las empresas forestales, Ramón, me imagino que tienen protocolos ya que están funcionando, y sobre todo, no sé si también se están preparando de una manera especial dado este escenario que tenemos extremo este año. Sí, nosotros generamos niveles de alerta, las empresas, CONAF también, y de acuerdo a ese nivel de alerta que está zonificado en Chile, vamos definiendo diferentes estrategias desde el punto de vista del patrullaje, el copamiento del territorio, del despliegue de recursos de combate también, para los días más complicados estar con lo mejor que tenemos para poder hacer frente a ese tipo de situaciones. Hasta el momento Pero no, no como te me... digo, es muy... Perdón ¿Perdón? si te escucho, te escucho.
No, pero lo que te quiero decir es que el llamado siempre tiene que ser a la prevención de la gente. O sea, en días de alerta la gente tiene que abstenerse de hacer uso al fuego. Muchas veces piensa que es un uso controlado, pero basta que se le descontrole para que el tema pase a ser un incendio. Eh, y yo diría que lo principal, es muy fácil crear un incendio, pero es muy difícil apagarlo, ¿te fijas? Entonces, la mirada y el sentido tiene que estar puesto en lo primero, ¿ah? En no correr riesgo, tratar de evitar actividades para días en los cuales las condiciones van a estar mejor que en otras. En las faenas forestales nosotros los días de alerta paramos las faenas también, en el mundo del agro también las cosechas y ese tipo de cosas. Ustedes saben que las chispas, las piedras también pueden generar incendios y generan fuego. ¿M? Mm. Y ese es un tema que también yo creo que mueve la aguja para que en días complejos no tengamos incendios que sean autoprovocados. Está claro que no hay intención de provocar el incendio, pero el incendio se genera igual. Ramón, hace un rato mencionaste el tema de las cámaras robot, por ejemplo, que se entregaron a CONAF y en el fondo preguntarte si ahora, en este minuto, como país, estamos enfrentando esta situación con las herramientas tecnológicas necesarias, suficientes. ¿Cuál es la situación actual de Chile o hace mucho más falta recursos de infraestructura? Mira, yo creo que la cantidad de recursos que tiene Chile es una cantidad de recursos importantísima y alta de recursos de combate si nos comparamos con cualquier país de nuestros vecinos, incluido Brasil, Argentina, tienen mucho menos recursos de combate. ¿Ah? Pero yo te diría que esto es un saco roto. ¿Ah? O sea, tú puedes tener todos los recursos del mundo, como le pasa a California. Piensa que California es la cuarta economía del mundo y se está quemando y requemando estos días y en pleno invierno. Por lo tanto, yo te diría un poco lo que te decía al principio. Nuestro tema tiene que ir por el cambio cultural, tiene que ir por la prevención y por el manejo intensivo de la vegetación. Yo creo que esas son las palancas que a los europeos les están funcionando. El llenarnos con más aeronaves, más gente, más máquinas y más cosas, la verdad que no está solucionando el problema en su base, que es que el chileno genera incendios. Por estos días se trabaja o se revisa la ley de incendios en el Parlamento, Ramón. ¿Qué importancia tiene este proyecto de ley y qué urgencia le ves? Este proyecto es clave, es clave, es clave, una ley de incendio. Lamentablemente el proyecto cuando salió no reconoce la realidad del mundo de los incendios. Se generó un proyecto muy enfocado en la responsabilidad del propietario. Tú tienes que entender, Verónica, que en Chile los propietarios de bosques son 23.000 de plantaciones y 90.000 de bosque nativo. O sea, estoy hablando de 113.000 personas. Entonces, tú no puedes hacer una ley pensando en grandes empresas forestales, sino que esto tiene que cumplirlo el chileno promedio. ¿Ah? Y otro dato interesante, el mayor propietario de bosque en Chile es el Estado. ¿Te fijas? Pero el Estado no tiene sus bosques manejados, no tiene cortafuegos. Tú vas a ver los parques nacionales, ¿no es cierto? Son preciosos, pero el día que se prendan se van a quemar. Por lo tanto, esta ley tiene que ser mejorada. Hoy día está ¿no es cierto?, la Comisión de Agricultura, ¿no es cierto? Hay varias comisiones. eh, Tiene que incorporar el aspecto del aspectos importantes como aspectos de la prevención social fuerte, el rol de los municipios, por ejemplo. El alcalde es el líder innato de la comuna y él con sus vecinos organizados mediante estos modelos de red de prevención comunitaria, comunidades preparadas, puede hacer mucho desde el punto de vista preventivo de los incendios. De partida, la ley, la ley de la normativa respecto a desastres, ¿no es cierto? Va muy por ese lado. Pero hay que profundizar el tema y la ley tiene que considerar la prevención social muy fuerte. Más que castigar al propietario porque le produjeron un incendio y le quemaron el campo. Te fijas que así un poco venía la ley de mal escrita. O sea, que el propietario era responsable de apagar su incendio y de prevenir su incendio, siendo que eso está, ¿no es cierto?, desde hace muchos años en responsabilidad de los países. Chile, entre paréntesis, es un caso raro que tiene sistemas privados de combate. En otros países, el que combate los incendios es el Estado, absolutamente, y en muchos de ellos. Por otra parte, le faltan elementos, por ejemplo, del punto de vista de la persecución legal de los incendios. Hasta ahora, el incendio tiene penas graves,
pero resulta que el menos del 1% de las denuncias de incendio se transforma en llegar al responsable. Es un tema importante porque hay un rol ejemplificador de la ley. Después está todo el tema que tiene que ver con la restauración y recuperación de lo que se quema, pensado sobre todo los pequeños y medianos propietarios que no tienen capital y que cuando se les quema el bosque, la plantación o el bosque nativo, no tienen cómo volver a partir de nuevo, ¿te fijas? O sea, esos aspectos son súper importantes y tienen que ser incluidos en una ley que realmente resuelva el problema de los incendios o lo aborde de una manera integral, más que un solo aspecto de enfocarse en el propietario, de que el propietario es responsable de... Porque el propietario no hace un incendio, el propietario Claro. le provoca un incendio a alguien y lo terminan quemando a él. Entonces, más encima, él pierde porque se le quema su patrimonio y más encima después lo queremos multar porque se quemó. O lo queremos hacer responsable de algo que él no tuvo mucha participación. Obvio. Ramón, para terminar en un minutito, me gustaría terminar esta entrevista con un mensaje. ¿Te parece a los agricultores, a las comunidades que se encuentran en las zonas de mayor riesgo de incendio? Sí, o sea, que los días de alerta meteorológica, junto con saber que hay condiciones propicias para la generación de incendios, cada uno se autoevalúe y vea qué cosas puede hacer y qué cosas le conviene postergar por unos días. Los incendios a veces parten por cosas muy pequeñas, incluso hasta ridículas, pero el incendio es una tremenda tragedia. Yo entiendo el mundo del agro, el mundo forestal es vecino al mundo del agro, y cuando hay un incendio forestal, la verdad que es uno de los desastres peores, Verónica, porque no queda nada, se queman Claro. hasta la estaca los cercos. Así es. Y es la única, y el único desastre en Chile que es generado por las personas, a diferencia de los terremotos, tsunamis y otro tipo de cosas. ¿Te fijas? Por lo Es tanto, verdad. es responsabilidad nuestra poder evitar esto. También. Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, muy amable, muchas gracias. Ojalá que no tengamos en esta temporada, este año, una situación tan dramática. Muchas gracias, Ramón. Que tengas buen fin de Gracias a ti, semana. Verónica. Muy bien, gracias. Igual tú. Nos vamos a otra pausa. Asegura tu producción de cerezas con Propulse de Point, fitorregulador auxínico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Bueno, seguimos hablando, estábamos conversando con Corma sobre la situación de los incendios, cómo se está articulando una acción pública-privada preventiva en torno a lo que se viene, el aumento de los incendios forestales en Chile con un incremento del 25% en comparación con el año anterior ha generado, la verdad, una situación bastante compleja para el sector agrícola, especialmente en un contexto marcado por la variabilidad climática, la creciente amenaza de eventos extremos. La prevención, como hablábamos, la mitigación de estos incendios se ha vuelto una prioridad para las autoridades también, que buscan proteger tanto los ecosistemas como las tierras agrícolas. Así que ahora vamos a tener la mirada de las autoridades. Nos acompaña hoy Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, a quien le agradecemos este contacto y quien nos conversará sobre las principales causas de este aumento y qué medidas se están adoptando a nivel gubernamental. Ignacia, gracias por acompañarnos. Como siempre, bienvenida aquí al Agro. Hola Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre también un gusto poder estar con ustedes. Subsecretaria, ¿cuál cree que es la principal causa en el aumento de estos siniestros forestales y incendios en general? ¿Y qué medidas está tomando a nivel de gobierno para hacer frente a esta situación? Mira, bueno, ya tú lo adelantabas en la introducción, ¿no? El cambio climático ha intensificado muchísimo la frecuencia, la severidad de las emergencias ambientales, especialmente de los incendios forestales. Hemos visto aumentos de temperaturas bien importantes que favorecen, además de la propia temperatura, la sequedad de los materiales vegetacionales, por ejemplo, y esto contribuye muchísimo a la propagación del fuego. Las sequías prolongadas reducen la humedad en los bosques, hacen que por lo tanto estos también sean mucho más vulnerables. Además de, como te decía, las propias olas de calor muchas veces asociadas a vientos intensos que hacen que no solo en el fondo se inicie un incendio, sino que se agrave muchas veces también el comportamiento de los mismos. Entonces estamos con condiciones climáticas complejas para esta temporada además.
tenemos un invierno 2024 que fue bastante lluvioso, eso fue muy bueno para la agricultura, lo hemos hablado en otras ocasiones, Sí. pero el crecimiento de más Claro. vegetación, para efectos de este tema que hoy día estamos conversando, es complicado porque propicia la generación también de más incendios. ¿Y cómo se está trabajando, subsecretaria, ante este escenario? Sí, mira, aquí hay dos líneas fundamentales de trabajo que yo creo que es importante relevar. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los esfuerzos de prevención. Sabemos, y lo hemos dicho hasta el cansancio también, que la mayor parte de los incendios forestales son responsabilidad de la acción humana, a veces no intencionada, a veces accidental, otras veces lamentablemente intencional, pero en el fondo está en cada uno de nosotros y de nuestras acciones prevenir incendio. Por eso siempre decimos que prevenir un incendio es más fácil que combatirlo, y en ese sentido todo el trabajo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, de generación de cortafuegos, ¿cierto? En conjunto con carabineros, con bomberos, con obras públicas, los propios brigadistas de la CONAF, con participación del sector privado, comunidades preparadas, todo ese trabajo de prevención, además de mensajes como este que hoy día estamos dando, son fundamentales. Pero la otra línea de trabajo clave es fortalecer nuestra capacidad de combate de incendios. Entonces, el gobierno ha incrementado en forma importante su presupuesto para estos temas. Para este año contamos con 156.000 millones de pesos, que es un presupuesto histórico, que permite además tener un número importante más grande también, ¿cierto?, de brigadas, ir incorporando brigadas nocturnas. Esta semana justamente el presidente estuvo en la presentación de un nuevo avión tanquero importante, 77 aeronaves en total, solo de las contratadas a través de CONAF y del gobierno, porque lo otro que es bien importante y que hemos hecho es fortalecer la coordinación con la CORMA, con el sector privado, de manera tal de poner los recursos a disposición de forma conjunta. Aquí no sirven los tuyos y los míos por separado, sino que tenemos que ir todos juntos en esto. Sí, estábamos hablando recién con Corma y nos comentaba que en eso se ha avanzado bastante. Ahora, déjeme preguntarle, ¿hay planificación o se destinan recursos en forma específica para zonas rurales y agrícolas que para zonas habitadas o urbanas? A ver, sí, esa es una buena pregunta, más que, a ver, la coordinación para los efectos de combate está siempre puesta en alerta para el conjunto del país. El foco ciertamente de los incendios forestales, cierto, está en zonas rurales, pero sobre todo en estas zonas de interfaz urbano-rural, que es donde muchas veces hay que poner la prioridad en el combate por el riesgo que tiene de amenaza a vivienda. Pero la coordinación fundamental aquí tiene que ver con dar cuenta anticipada, digamos, de las zonas que están con niveles de alto riesgo. Hoy día tenemos 136 comunas en situación de alerta, ¿ya? De aquí entre el 6 y el 10 de enero. Esa alerta, que es lo que llamamos el botón rojo, se construye sobre la base de las condiciones de temperatura, de humedad, de viento, y con eso se levanta la alerta y permite en el fondo poner la mirada en el corto plazo justamente donde estas alertas están puestas. Pues claro, con 136 comunas en alerta, en el fondo estamos hablando prácticamente de la totalidad de la zona central del país, entre la región metropolitana y la Araucanía, pero no siempre es así. Lo que pasa es que justo este fin de semana estamos con una situación de muy altas temperaturas, particularmente compleja. Pero el instrumento del botón rojo justamente lo que nos permite es tener esa claridad y con esa claridad reforzar no solo el llamado a la ciudadanía, sino que, por ejemplo, los patrullajes que hacen todos los servicios del agro para cumplir con solicitudes de faena cero en horas de alto calor, evitar en el fondo cualquier tipo de encendidos o de quemas que puedan terminar en una tragedia. Pero ese botón rojo está, digamos, ¿dónde está? ¿Quién lo maneja? El botón rojo lo maneja la CONAF a través de la Gerencia de Protección de Incendios. Perfecto. Es información pública, está en la página de la CONAF, pero al interior del gobierno se difunde mucho. Entonces esta información la tiene Senapred, la tiene el Ministerio de Defensa, la tienen todos los servicios del agro.
Entonces, se la entregamos también a los municipios. Entonces, en la medida en que en el fondo sabemos que hay una comuna con botón rojo o una zona con botón rojo, es cuando reforzamos esto que te comento de la vigilancia y el control. Perfecto. Incluso, subsecretaria, la SNA ahora ha hecho un llamado a los agricultores, justamente eso, fortaleciendo o sea, no fortaleciendo, sino recomendando no realizar faenas agrícolas en momentos con mayor riesgo de altas temperaturas, dadas las condiciones justamente este fin de semana. En ese sentido también hay una coordinación en cuanto, por ejemplo, para el sector agrícola, a través de ustedes, del gobierno, para los pequeños agricultores. Eso es súper importante porque efectivamente el llamado a faena cero es un llamado voluntario, ¿cierto? Además en momentos como bien álgidos de la agricultura, entonces en fondo implica muchas veces interrumpir actividades productivas y las personas legítimamente sienten que por qué tendrían que hacerlo, les cuesta muchas veces entender la importancia de esto. Así es que por eso es que cuando te decía que los servicios del agro están jugados también en estas tareas preventivas, tiene que ver justamente con eso, en el fondo con enseñar sobre la importancia de estas medidas. Es importante aquí decir también que la restricción es solamente en los horarios más críticos, entonces la idea es invitar a los agricultores a reprogramar las faenas en momentos donde haya menor riesgo, para obviamente evitar problemas de pérdida de cultivos o de actividad, pero también poniendo a resguardo el tema forestal. Claro, uno, por una parte, resguardo el tema forestal, por otra parte, subsecretaria, aquí hay una acción también de cuidado hacia los trabajadores, ¿no? Por cierto, porque trabajar en las horas de alta temperatura también es un riesgo a la salud de las personas importante, ¿cierto? A los empresarios les pedimos siempre, además, contar con todas las medidas, los implementos de protección personal para sus trabajadores, promover el trabajo temprano en las mañanas o en horas de la tarde cuando las temperaturas son más bajas, implementar planes de contingencia para mantener operativas o actividades no riesgosas a las horas donde hay actividades de riesgo al aire libre. Entonces, es posible, obviamente, con planificación y con voluntad, hacer avances importantes en faena cero, que además van a tener, finalmente, si termina habiendo un incendio importante, la pérdida va a ocurrir igual, entonces ciertamente es mejor evitar. Claro, subsecretaria, pero en todo caso todas estas medidas que son recomendadas, que emanan también a través de las diferentes instancias e instituciones del gobierno, pero en el fondo dependen de los productores, ¿cierto? O sea, son, como usted dice, voluntarias y depende ahí de cada productor nomás, ¿no? Así es, por eso estamos trabajando también en paralelo en el Congreso, en la Ley de Prevención de Incendios Forestales, que justamente lo que va a permitir, ha sido complejo avanzar porque efectivamente implica algunas restricciones a la acción privada, o sea, en el fondo implica tomar algunas decisiones justamente en el sentido de que estas medidas que hoy día son voluntarias y más bien preventivas puedan tener algún mayor carácter de obligatoriedad, para efectos de, en el fondo, asegurar, ¿cierto?, un mejor control y prevención. Ya que me lo menciona, subsecretaria, ese proyecto de ley, ¿en qué está? ¿Por qué no hay urgencia al respecto? Ese proyecto de ley tiene urgencia y está avanzando, está en este momento en la comisión, en el Senado, ya pasó su primer trámite por la Cámara de Diputados. Y claro, ha sido lento, pero no porque no se esté discutiendo ni esté con urgencia, sino que porque queremos asegurarnos de sacar adelante un buen proyecto. El Congreso, el Senado ha tenido una súper buena disposición para avanzar, han sido varias sesiones largas, pero bueno, estamos ahí en conjunto asegurándonos de sacar adelante una buena legislación. Claro, yo, o sea, sé que tiene urgencia, pero parece que no tuviera urgencia porque como todo se demora tanto. Sí, no, es que, bueno, tiene sus tiempos, hubo un receso importante ahora en el mes de diciembre, pero estamos en ello y, como le digo, con la mejor disposición del Congreso para avanzar. Estamos conversando con Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura aquí en El Agro. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta, subsecretaria, le pido que nos espere, comentamos y le voy a preguntar sobre otros temas. Volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo,
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura. Subsecretaria, bueno, el tema en este minuto que nos preocupa son los incendios, pero el sector agrícola este año, ¿cómo ve el panorama? Y me gustaría preguntarle, porque no conversamos a fin de año, ¿cómo fue este 2024 y cómo se viene este 2025 desde su punto de vista? A ver, bueno, tuvimos en términos del desempeño en general de la agricultura, un muy buen 2024. Alcanzamos logros bien importantes en materia, sobre todo de la agenda agroexportadora, la temporada de exportaciones del sector frutícola, fue récord respecto de temporadas anteriores y tuvimos un crecimiento del 14,6%, por ejemplo, respecto del año anterior, más de 20.000 millones de dólares en exportaciones, muy movidas y lideradas por las exportaciones a China, sobre todo de cerezas y de otras frutas. Pero al mismo tiempo, si bien algunos de los producción para el consumo interno mostró una recuperación importante, tenemos desafíos también que seguir trabajando en lo que tiene que ver con agricultura familiar campesina y algunos rubros más tradicionales para el consumo interno. El sector cerealero, por ejemplo, estuvimos esta semana en una sesión especial de la Comisión de Agricultura del Senado en la región de la Araucanía discutiendo el tema de la situación del trigo, que ha tenido unas malas temporadas anteriores. Esta temporada se ve bastante mejor que las anteriores. La cosecha ya ha ido avanzando desde la región metropolitana hasta Ñuble, Biobío, y los precios están bastante mejores que años anteriores, pero la tendencia en el fondo de mediano plazo y de más largo plazo que vemos no es tan ciertamente positiva como la de la gran exportación. Entonces, en ese sentido, juntando un poco la pregunta sobre la evaluación del 2024 con las proyecciones que vemos para el 2025, el foco muy importante del trabajo que tenemos, además de seguir potenciando nuestra agenda agroexportadora, está puesto en mejores y más canales de comercialización para la agricultura familiar campesina, de manera tal de que la producción que sigue ocurriendo y que seguimos trabajando en mejorar a través de sistemas de riego, de sistemas de suelo, encuentre también canales de venta a buen precio para los productores. Subsecretaria, en cuanto a los cerealeros y producción de granos que mencionaba usted, ¿la intervención de Cotriza no está contemplada todavía? Mira, Cotriza es una empresa pública que opera con criterios de mercado, interviene cuando hay justificaciones de mercado que están dadas por, en el fondo, precios muy bajos, como para dar una señal importante de precio. Hasta hoy día esto es algo que no estamos viendo. Tenemos poderes comprar, estamos listos, estamos monitoreando diariamente los precios, le hemos pedido a Cotriza muy fuertemente que tenga disponibles, digamos, espacios para proceder a la compra de ser necesario. De hecho, en Ñuble tuvimos que arrendar unas bodegas y lugares de almacenaje si es que fuese necesario, un punto, digamos, si es que fuese necesario salir a comprar, pero como los precios están relativamente buenos en comparación con años anteriores, hasta la fecha no ha sido necesario, pero sí es importante dar la certeza y la claridad de que vamos a comprar si es que se vuelve necesario. Correcto. Le voy a preguntar sobre varios temas para alcanzar a conversar. ¿Cómo se ha manejado el tema, que lo hablamos también en la primera parte, del empleo dentro del sector, las visas temporales para migrantes? Porque al menos en la región del Biobío, ahí José Miguel Steinmeier sigue diciendo que sigue demorándose el trámite, que sigue siendo lento y estamos en plena temporada de cosecha. Mira, ha habido, sí, el trámite, se han hecho bastantes ajustes para poder ir agilizándolo, pero efectivamente también nosotros hemos escuchado, como tú bien señalas, algunos comentarios en ese sentido. Lo que pasa es que también influye que ha sido una temporada de mucha producción y por lo tanto de más demanda. Entonces, en el fondo, yo creo que
los procesos se han agilizado, pero como hay cada vez en el fondo más demanda, sigue siendo necesario seguir fortaleciendo y ajustando mecanismos y procedimientos, y bueno, es algo en que estamos trabajando ahí en conjunto con el Ministerio del Interior, de manera tal de ir pudiendo satisfacer de forma adecuada las necesidades de la empresa, o sea, de la industria. En cuanto a también al mercado externo, usted nos comentaba del récord en cuanto a las exportaciones frutícolas, la apertura de nuevos mercados, subsecretaria. ¿Cómo se viene la posibilidad de concretar el System Approach ahora con México? ¿Cómo se viene este 2025 en ese sentido? Ese es un ámbito bien prioritario de nuestra agenda de competitividad agroexportadora sustentable, justamente avanzar en aperturas de nuevos mercados. Esperamos que el System Approach al que hacía referencia con México vea la luz muy prontamente, que avancemos además en la implementación del System Approach de uva de mesa con Estados Unidos, que ya se aprobó, pero en el fondo que empiecen a ocurrir los primeros envíos, construyamos el sitio de inspección para poder avanzar en ese sentido. Tenemos una agenda fuerte también en Indonesia, en Vietnam, explorando en India, 2 nuevas agregadurías agrícolas en esos países que justamente nos permiten en el fondo ir potenciando el nivel de conversaciones y de diálogos que se requieren para procesos que son largos muchas veces, requieren muchas visitas técnicas del SAC, acuerdos que después se materializan, pero el hecho ya de tener presencia en los países obviamente acelera muchísimo estos acuerdos y justamente por eso estamos ahí, digamos, porque nos interesa avanzar en la apertura de nuevos mercados y nuevos productos en los mercados en los que ya estamos. Hace poco, subsecretaria, se dio a conocer que el embalse El Yeso está en su capacidad máxima con un 100%, tal vez sea tema para obras públicas, pero el hecho de contar con reservas hídricas, ¿cómo lo visualiza para este 2025? Bueno, ciertamente esta es una buena noticia. Pasamos una temporada muy sí, sobre todo ahí en Coquimbo. De hecho, en Coquimbo el año pasado, en términos de la posibilidad de que directamente se agotara, ¿cierto?, la reserva en los embalses. Hoy día estamos en una situación distinta, pero yo creo que es bien importante, qué bueno que lo preguntas, porque en vez de, en el fondo, bajar en la prioridad y la preocupación, nos hemos puesto la meta de seguir trabajando como si la urgencia se mantuviera, en el entendido de que esto ya ha pasado en veces anteriores, digamos, que hay una lluvia, entonces como hay circunstancialmente unas buenas condiciones, cuando sabemos que en realidad estamos hablando de un problema de sequía bastante estructural, de cambio. Empezamos hablando esta entrevista, ¿cierto?, de los temas de cambio climático, sequías que se están extendiendo hacia el sur del país también, entonces tenemos que seguir mirando con una preocupación estratégica y a más largo plazo esa situación. El compromiso que hizo el presidente Boric de la construcción de la planta desaladora en la región de Coquimbo se mantiene. Nosotros estamos terminando un estudio para evaluar la disponibilidad de los agricultores a pagar por agua desalada, para ver cómo podría financiarse también en el largo plazo, en el fondo, el uso de esta alternativa para agua de riego, ¿cierto?, y no solamente para el consumo humano. Entonces, lo importante aquí es que esto obviamente genera buenas expectativas y perspectivas para la próxima temporada, para el invierno que se viene, pero, como te digo, no bajar la preocupación en la búsqueda de medidas más estructurales. Claro, eso también, subsecretaria, los proyectos de plantas desaladoras, ¿qué tan urgentes son? Porque evidentemente son proyectos de largo plazo, hasta de repente 8 años. Entonces, ¿cómo se ha avanzado en eso? ¿Qué tanta prioridad tiene? ¿Y cómo no caer en tanto trámite también para su aprobación? Sí, por eso es bien importante avanzar en el corto plazo, porque son trámites largos. El proyecto de permisología, ¿cierto?, para reducir trámites del Estado en general, ha tenido un muy buen avance y aprobaciones importantes en el Congreso, y eso obviamente aplica también a los temas de desaladora. La urgencia que teníamos el año pasado, que bueno, este es un tema del Ministerio de Obras Públicas, pero estamos sentados ahí juntos en la mesa de buscar desaladoras móviles o soluciones como muy inmediatas. Hoy día no está, entonces podemos mirar un poquito más estratégicamente la construcción de una obra de mayor envergadura, pero ciertamente con la urgencia de ir acortando los plazos. Eso
Para nosotros, imagínate, el Ministerio de Agricultura, la competencia que tiene sobre riego es a través de la Comisión Nacional de Riego, pero nosotros siempre decimos, podemos seguir haciendo como lo hemos hecho, invirtiendo mucho en tecnificación de riego, pero para eso necesitamos que haya agua disponible, ciertamente. Subsecretaria. Somos los primeros interesados en el diálogo con obras públicas para avanzar en esta agenda. Subsecretaria, lo último, ¿cuál es para el Ministerio de Agricultura la prioridad en este 2025? Mira, yo creo que nuestra principal prioridad es mantener este equilibrio y preocupación puesta, por un lado, en seguir cimentando las bases para que la agenda agroexportadora sustentable se mantenga con apertura de nuevos mercados, con nuevos rubros, con participación de nuevos productores también en estos mercados internacionales, pero no por ello dejando la prioridad que hemos puesto desde el inicio del gobierno en los temas de consumo interno y de mercado, en el fondo, o sea, de productos que se han visto más afectados sobre todo en la agricultura familiar campesina. Tenemos con el INDAP, estamos trabajando en una nueva ley de INDAP, entonces también ahí hay un componente institucional importante para todo lo que es la producción para el mercado interno. Subsecretaria de Agricultura Ignacia Fernández, muy amable por haber conversado una vez más con nosotros aquí en El Agro y ahora en este inicio del 2025. Que tenga un gran fin de semana. Muchas gracias, Verónica. Encantada de conversar con ustedes. Hasta luego. Fin de semana también. Chao, chao. Chao, chao. Nos vamos a una pausa. Sumitagro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante, protector solar para sus faenas Mamul, fungicida biológico, parerías y restos de podas en frutales, y Agrigent Plus, bactericida sistémico, y Puelche WP, biofungicida para el control de botrytis. Ya volvemos con nuestra última entrevista del día de hoy. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro con nuestra, como les decía, última entrevista del día de hoy, que tiene que ver con la situación económica, con este dólar que ha alcanzado niveles históricos superando los 1.000 pesos, lo que ha generado un escenario mixto para los exportadores chilenos. Algunos enfrentan un desafío de un aumento en los costos de insumo por una parte, mientras que otros encuentran nuevas oportunidades en este contexto. Nos acompaña, como siempre, José Luis Jara, analista financiero, socio director de Activa Pyme, para analizar cómo este contexto de tipo de cambio elevado va a impactar las exportaciones chilenas, qué sectores se están viendo más oportunidades, en fin. José Luis, gracias por estar con nosotros abriendo este 2025 ya en el segundo programa. Muy amable, bienvenido al Agro. Hola Verónica, buenos días a todos los auditores en este inicio de año, aunque ya estamos medio desfasados, pero un año nuevo y 25 fabuloso para todo el mundo, así que nunca está de más, buenos deseos. Bueno, ¿cómo evalúa este impacto general que tiene el nivel de tipo de cambio sobre las exportaciones chilenas? Estamos partiendo el año con este dólar, pero disparado. O sea, estamos partiendo el año con este dólar disparado, hacer presente que la barrera de los 1.000 pesos no la superábamos nosotros desde julio del año 22, para que tengamos una referencia de cómo ha pasado el tiempo. En julio del 22 tuvimos una situación donde se escapó, nuevamente enfrentamos esta situación, y yo diría que esto tiene de dulce y de agraz, tú lo decís en la introducción, dependiendo del sector de que se trate. Yo diría que desde el punto de vista del sector exportador, tiene obviamente todos los exportadores que en el corto plazo pueden hacer liquidación de las remesas de sus exportaciones, es muy extraordinario porque van a recibir mayor cantidad de pesos por dólar, ¿no es cierto?, de venta de exportación. Y eso obviamente les va a favorecer. Pero hay que tener presente, Verónica, que eso probablemente va a ser una situación que va a favorecer a los productos de temporada, o sea, aquellas primeras exportaciones que se hicieron probablemente en los meses de octubre, noviembre, diciembre, y cuyas liquidaciones de exportaciones se hacen las primeras semanas, los primeros meses de enero, porque en general las exportaciones de nuestras frutas y de nuestro comercio exterior de la temporada que está vinculada a la agroindustria, tiene un desfase importante. Oye, tenemos prácticamente todo el verano fuertemente exportando distintos, hasta marzo incluso, que se termina con la manzana,
pero los retornos de esas exportaciones se pueden producir 2 o 3 meses posterior. Y obviamente que eso genera algún nivel de incertidumbre. Ahora, no obstante lo anterior, las expectativas del mercado, y así lo mostraba una última encuesta de operadores financieros del Banco Central, es que el dólar en torno a los 1.000 pesos o algo superior a los 1.000 pesos es una situación que va a ser probablemente un poquito más estructural, más permanente en el tiempo que una cosa más volátil, salvo que haya algún tipo de intervención del Banco Central o a través del Ministerio de Hacienda que le ponga inyección de dólares al mercado para aumentarlo. Pero hoy día aquí hay una situación de esta alza del tipo de cambio que tiene componentes locales, pero tiene también muchos componentes internacionales, Verónica, que es importante tener presente, porque en definitiva es la razón que está generando esta situación. La depreciación de la moneda chilena no solamente es local, ha pasado lo mismo con el real brasileño, que se ha depreciado mucho, ha pasado lo mismo con el peso mexicano, y y esto es un tema bien técnico, pero existe lo que se llama el dólar index, que es una canasta de moneda que compara el dólar en función de otras monedas, el euro principalmente, el yen, la libra esterlina. Ese indicador dólar index a nivel global también ha estado subiendo su valor. ¿Eso qué significa? Que estas monedas fuertes como el euro, como el yen, también se han ido depreciando en relación al dólar. ¿Ok? Por tanto, y países emergentes como los nuestros, que tienen además problemas de crecimiento, bajos niveles de crecimiento, hacen que sus monedas se deprecien aún más. ¿Y cuáles son esos factores principalmente los que están haciendo subir el dólar Mira, a los nivel factores que están internacional? a nivel internacional, bueno, está toda la incertidumbre que tiene, ¿no es cierto?, la asunción de Donald Trump a el gobierno de Estados Unidos, porque el plan de gobierno que ha planteado Donald Trump es un plan que tiene más bien una fuerte componente de rebaja de impuestos, ha planteado, ¿no es cierto?, ciertas restricciones al comercio internacional, y eso tiene alguna influencia en términos de que el proceso inflacionario que viene generando la economía americana se ralentice. ¿Y eso qué implica? Que las tasas de interés de la Reserva Federal entonces se van a demorar más en bajarse. Y Por lo ahora más tanto, encima quieren anexar Canadá. además, por lo tanto, oye, esa situación de un dólar con una tasa de interés en el mercado americano más alta hace que los capitales busquen preferir invertir allá, que es un país con menor riesgo y buenas tasas. Entonces los dólares salen de los países menos atractivos y se van a este mercado que está siendo más atractivo. Entonces, ese es un primer fenómeno. Ya. El segundo fenómeno es la situación o la contingencia geopolítica, Verónica. Vemos, ¿no es cierto?, que seguimos teniendo la guerra de Ucrania, seguimos teniendo el problema de Israel, que el conflicto en el Medio Oriente sigue siendo un tema, y por otro lado, ¿no es cierto?, toda esta situación con la misma incorporación de Donald Trump al gobierno que le pone al problema geopolítico la supuesta guerra comercial que haría con China. Todos esos elementos de incertidumbre hacen que los inversionistas, ¿dónde busquen refugio? O en el oro o en el dólar. Y eso nuevamente fortalece la moneda americana en desmedro del resto de las monedas. Y yo diría que un tercer y último elemento que es eminentemente local, Verónica, dice relación con el valor del cobre a nivel internacional. Hemos tenido mucha fluctuación. De hecho, esta semana tuvimos una mejora. El tipo de la libra de cobre volvió a recuperar el valor sobre los $4, está en 4.31, pero hoy día cada vez que el cobre, perdón, se nos cae de los $4 la libra, nos pega fuertemente en nuestro tipo de cambio. Recordar a los auditores que cuando yo vendo cobre, recibo dólares. Si cae el precio del cobre, recibo menos dólares. Menos. Y al haber menos dólares en la economía chilena, se escasea el dólar y eso hace que suba su precio. Recordar que el tipo de cambio es el precio de la moneda americana. Si hay mucha abundancia de dólares, el precio es menor. Si hay pocos dólares en el mercado, se encarece. Y un tercer elemento también doméstico, Verónica, dice relación con la inversión en Chile. Dado de que en el último tiempo la inversión extranjera no ha tenido los niveles que tuvimos en los años 2010 o hasta el 2015, ¿no es cierto?
cuando hay inversión extranjera, los capitales extranjeros vienen a hacer inversiones en Chile, vienen a montar nuevas industrias, nuevos proyectos mineros y que traen dólares. Y esos dólares los traen y los liquidan acá. Al haber poca inversión, hay menos dólares. Y eso nuevamente atenta contra el valor de la divisa. José Luis, te entendí al principio que tú crees que esta situación del dólar alto o sobre los 1.000 se va a mantener un poco. Mira, las expectativas del mercado, yo de alguna manera concuerdo con ellos, que por lo menos vamos a estar hasta marzo, salvo que haya alguna intervención verbal o directa del Banco Central, que yo creo que no lo va a hacer por ahora, debiera mantenerse en torno a esta cifra de 1.000. Oye, serán 9.98, serán 9.95, serán 1.005, 1.010, pero en torno a los 1.000 vamos a estar probablemente en los próximos meses. Y eso también tiene una complicación para el Banco Central, porque recuerda tú que un dólar tan encarecido como este nos pega fuertemente en la inflación. Ya esta semana, producto del alza del tipo de cambio, hemos tenido un fuerte incremento en el precio de los combustibles. 28 pesos subieron las bencinas esta semana. Eso tiene un impacto en el consumo de las familias para el transporte de sus vehículos personales, pero también para el transporte terrestre. Y eso entonces pega un coletazo en todo lo que es el transporte y distribución de todos los productos alimenticios que se mueven desde los centros de producción a los centros urbanos. Se encarece el transporte y va a pegar la inflación. ¿Y por qué el Banco Central entonces no interviene? ¿O hasta cuándo espera para intervenir? ¿O cuál es el riesgo de que intervenga? Es que, ¿sabes lo que pasa, Verónica? Que si la situación del tipo de cambio fuese explicada mayoritariamente por condiciones internas, probablemente una intervención del Banco Central tendría algún efecto relativamente significativo. El problema es que las razones que están explicando están muy explicadas por situaciones externas. Y tú comprenderás que el Banco Central en Chile, en un mercado como el chileno, es como tirar una gota de un gotario en el océano. El impacto no va a tener por ahora. ¿Te fijas? Perfecto. Oye, así que en ese sentido yo creo que va a ser poco probable, porque además, disculpa, el Banco Central tiene que ver su intervención pensando no solamente en la variable del tipo de cambio, está pensando principalmente en los efectos que esto puede tener en la inflación. No, ya, clarísimo. Antonio Walker, presidente de la SNA, dijo que, o advirtió que el dólar sobre los 1.000 pesos va a beneficiar a los exportadores agrícolas, José Luis, pero que no asegura la competitividad sostenible. ¿Cómo leemos eso? Lo que pasa, Verónica, que lo que está intentando decir Walker es que, claro, por un lado vamos a tener un tipo de cambio alto, pero no necesariamente ese tipo de cambio alto se traduce en que el precio de nuestras exportaciones, ¿no es cierto?, sean lo suficientemente competitivas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eventualmente, ante este escenario internacional turbulento en lo geopolítico y en la política comercial, puede generar que ciertas materias primas caigan de precio. Por tanto, claro, vamos a tener un dólar más alto, pero nos van a estar pagando menos dólares por esas exportaciones. A eso se refieren que pudiese ser no sostenible. Y por otro lado, mucho del sector exportador, claro, se va a ver beneficiado de este mayor tipo de cambio, pero eventualmente también va a poder enfrentar mayores costos, producto de que muchos de los insumos con los cuales realiza sus actividades productivas para posteriormente exportar estos bienes y servicios son importados y va a tener que entonces que pagar más pesos por estos productos que está importando. En ese sentido, es bastante, hay que ser bastante cauto en términos de que lo que se benefician. Yo creo que hoy día las empresas que más se van a beneficiar son las que tienen la opción de aprovechar la coyuntura de liquidar sus excedentes o sus retornos en ese sentido, como lo comentaba al comienzo de la conversación. Estamos conversando con José Luis Jara, analista financiero, socio director de Activa Pyme. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, volvemos ya con la última parte del programa. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Y
ya estamos de regreso aquí en el Agro. Estamos conversando con José Luis Jara, analista financiero, socio director de Activa Pyme. Y comentábamos, José Luis, al final que, bueno, para los exportadores es una buena noticia, pero hay que ser cauto. Pero también esto, un dólar alto, presiona los costos de producción, ya que muchos de los insumos, como tú mencionabas, están dolarizados. Así que en el fondo igual hay un costo importante. Aparte de eso, ¿es un buen momento para que igual los exportadores, por ejemplo, puedan pensar o se enfoquen más en mercados internacionales, diversifiquen sus ventas, sus ofertas, o no? ¿O hay que ser, como tú dices, cauto? No, mira, yo creo que ante el riesgo de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, dos de nuestros principales socios comerciales, yo creo que hoy día lo que hay que, mi recomendación a las empresas exportadoras es que tienen que diversificar los mercados. Lamentablemente Europa no ha tenido el vigor de la economía americana. Recordemos que una de las razones por las cuales Estados Unidos no ha podido aflojar la inflación es porque sigue muy fuerte económicamente. No pasa lo mismo con Europa. Alemania, que es el principal economía de la zona de euro, no está teniendo buen desempeño. Por lo tanto, lo importante hoy día es que los exportadores salgan a buscar nuevos mercados. Y ahí las oportunidades están en India, un gran mercado que Chile todavía no ha logrado poder establecer un acuerdo de libre comercio, que se han estado haciendo tratativas, pero yo creo que ahí hay que buscar oportunidades. Yo creo que hay que buscar oportunidades también en otros mercados de Asia distintos de China. Yo creo que Japón sigue siendo una buena alternativa. Yo creo que fue finalmente una buena decisión que nos incorporáramos al TPP-11, que en su minuto fue muy cuestionado. Yo creo que hoy día nadie se cuestiona la importancia de ser parte de ese tratado. Y también yo creo que hay que buscar oportunidades dentro del mercado más regional. Yo creo que hoy día la situación de Argentina eventualmente puede abrir oportunidades para nosotros en este intercambio comercial. Es un mercado que está cerca, que nos permite, ¿no es cierto?, el transporte terrestre y llegar a mercados, ¿no es cierto?, con bastante facilidad. Y también otras economías en la región que han tenido mejor desempeño que las nuestras y que están con mejores niveles de crecimiento, como puede ser el mercado peruano, que a pesar de su inestabilidad política, la economía parece un poquito indemne de ese aspecto. Lo mismo con Colombia, que sigue siendo un mercado atractivo. Yo creo que ahí, eventualmente, en la búsqueda de nuevos mercados regionales, también hay algún nivel de oportunidad. Objetivamente y decisivamente, la diversificación de mercados sigue siendo la mejor opción para nuestro sector exportador. José Luis, ¿y qué otros factores, además del tipo de cambio, son cruciales para mantener una competitividad? Bueno, a ver, yo creo que desde el punto de vista de los productos nuestros hacia el mercado, obviamente que nosotros debemos profundizar las relaciones con aquellos mercados con los cuales tenemos las mejores condiciones de acuerdos de libre comercio. Recuerda que nosotros somos más competitivos en la medida en que llegamos con nuestros productos a un precio más barato. Si yo tengo, ¿no es cierto?, acuerdos con países en los cuales mis productos están libres del pago de aranceles, eso hace que yo entre a estos mercados con mayor comunidad. Eso por un lado. El problema, Verónica, es que hoy día en Chile tenemos un problema del punto de vista interno, es que nuestros niveles de productividad, que es lo que pudiese darnos ciertas ventajas competitivas, hace más de 10 años que está absolutamente inmóvil. No logramos tener mejoras de productividad significativas y eso hace entonces que esta ineficiencia o este menor crecimiento de la productividad no haga, ¿no es cierto?, nos reste competitividad en circunstancias que lo que fue en la década del 90 al 2000, incluso hasta el 2010, que nuestras productividades eran bastante mejores y eso nos permitía, ¿no es cierto?, producir mayor cantidad de bienes y servicios con los mismos recursos. Hoy día nuestra productividad está estancada, tenemos problemas de capacitación en el tema de la mano de obra, el sector agrícola también se ha visto con algunas dificultades de disponibilidad de mano de obra para algunas actividades propias de cosecha, ¿no es cierto?, o cultivos, y eso obviamente que al tener estas restricciones nos resta competitividad. Ahora, estamos hablando de algunos sectores, porque el sector frutícola, Sí. por ejemplo, está rompiendo récord en materia de exportación, entonces no es el caso de una productividad estancada, ¿no? Lo que pasa es que la productividad tiene que ver principalmente con cómo hago yo más con lo mismo. Y de ese punto de vista, claro, el que hoy día estemos exportando más
¿no es cierto?, tiene que ver con la posibilidad de que los rendimientos que hoy día estamos nosotros obteniendo en algunos cultivos nos ha permitido alcanzar esos niveles de productividad. Pero eso no cruza todos los sectores de actividad económica, tampoco al interior del propio sector agrícola, en donde hay algunos, como el caso de la cereza, po, Verónica, que ha sido grito y plata Por eso, extraordinario, pero no pero así hay los otros vinos, por que, ejemplo. exactamente, dos muy buenos ejemplos. Oye, ¿cómo ves el panorama a propósito para los pequeños medianos exportadores que dependen de márgenes más ajustados? Mira, yo lo veo con cierta preocupación porque tenemos ciertos costos locales que se han ido incrementando. Uno de ellos es el tema de la mano de obra. Querámoslo o no, ha tenido un fuerte impacto en las empresas de menor tamaño, con dotaciones de trabajadores menores. El incremento del salario mínimo ha tenido un tremendo impacto. La reducción de la jornada refuerza el efecto de un mayor costo. La inflación, Verónica, también es un elemento que juega en contra. Ya te decía yo, con esta alza tipo cambio suben las bencinas, sube el costo de la energía. Hemos visto que en el último IPC el costo de la energía, ¿no es cierto?, por esta regularización que se hizo de las tarifas, se incrementó en más de un 50%, y la energía la consume la familia, pero también la consume el pequeño agricultor, el mediano empresario. Estos costos van, ¿no es cierto?, incrementándose, y no es tan fácil traspasar a precios estos incrementos de costos, y eso hace que sea un poco más complejo, ¿no es cierto?, el escenario futuro. En general, la economía chilena para este año, Verónica, no tiene una buena perspectiva. Vamos a crecer cercano al 2%, y eso tú comprenderás que desde el punto de vista, el sector agrícola tampoco va a tener un gran crecimiento este año. Yo estaba mirando las estimaciones que daba la autoridad gremial, estima que va a crecer un 1,4% el sector agrícola este año, o sea, menos que el crecimiento global de la economía. Claro, muy empujada por el buen desempeño de las frutas de la temporada frutícola, pero otros sectores, ¿no es cierto?, van a contribuir negativamente. Pero desde ese punto de vista, las perspectivas, tanto para el sector como para la economía en su conjunto, son más bien pobres. Llevamos ya un dato largo de estancamiento económico, Sí, lo po. cual se ha visto agravado con 4 años de altas inflaciones por sobre la meta del Banco Central. Todo eso, Verónica, hace que se nos ponga más cuesta arriba el desempeño de cualquier sector económico en la economía chilena, en particular el sector agrícola, que además enfrenta los riesgos propios de clima y disponibilidad de riesgo. Y para terminar, José Luis, bueno, siempre te pido algunas recomendaciones. En este caso, el abanico es más grande, ya que estamos con un dólar alto. Recomendaciones tanto para los exportadores como también para el resto de los agricultores. Mira, la primera recomendación que yo le hago a todas las empresas de tamaño pequeño, mediano, que no cuentan con grandes estructuras de manejo financiero, es que su negocio no está en la especulación del dólar, su negocio está en exportar, su negocio está en producir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no intente jugar con apuestas del dólar, no es su negocio, porque está tanta la volatilidad en el último tiempo que yo creo que lo que hay que hacer es ser cauto. Yo creo que en la medida en que los retornos se haga las liquidaciones que corresponda, y si es que su horizonte de liquidación de retorno es de muy largo plazo, evaluar eventualmente el uso de coberturas de seguros de cambio, los famosos forward, o te fijas, para que eventualmente con su banco, si es que tiene acceso a ese tipo de producto, pueda eventualmente cubrirse de una alta volatilidad. Y yo creo que en el último tiempo hemos visto que en materia de tipo cambio ha sido así, y el pronóstico, por lo menos para los próximos 90, 120 días, es que esta volatilidad se va a seguir manteniendo. Oye, José Luis, y bueno, enfrentados, como tú dices, también a una temporada, bueno, en plena cosecha, pero también estábamos hablando en la mayoría del programa a los incendios, o sea, ni los vamos a tocar para no ver los daños que pueden causar, o esperemos que por lo menos sean no tan dramático lo que suceda este año, si es que somos optimistas, porque eso también tiene todo un efecto económico espantoso. Exactamente. Muchas gracias, José Luis, por conversar con nosotros. Muy amable una vez más. Desearte buen fin de semana y un buen año. Gracias, Verónica, a ti y al auditorio, y será hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos.
Estamos terminando el programa del día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Que tengan un gran fin de semana. Descansen, cuídense. Felices vacaciones para quienes están en aquellas. Nos vemos. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humiacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Safka Parragués.